El noviazgo es una etapa de preparación. Cuando se está de novio, la gente se prepara porque la meta es el casamiento. El noviazgo no es una etapa permanente. Muchas personas viven vidas infelices como esposo, como pareja, como matrimonio, porque no prepararon su vida durante el noviazgo para lo que vendría, que era el matrimonio. Y piensan en el matrimonio que todo debería ser como cuando novios. No se dan cuenta que el noviazgo es una etapa de transición, se transiciona, es una etapa de preparación. La iglesia como tal es presentada en las Escrituras como la novia de Cristo. Y en ese sentido, la iglesia está preparándose para el día de la boda del Cordero, que la Biblia dice en Apocalipsis que ha de suceder en el futuro. Y entonces cuando Cristo venga, porque Él también, dice la Escritura, fue a preparar lugar para nosotros. Así nos dice la Biblia, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el novio o se espera que haga el novio mientras está de novio o de noviazgo con una joven? Bueno, es prepararse para cuando se casen. El novio es que tiene que trabajar, aunque los tiempos han cambiado mucho ahora y las novias trabajan más duro que el novio para preparar la casa, para tener comida, para comprar los trastes de la casa. Pero lo tradicional, lo correcto es que el novio sea quien trabaje para tener esa casa, para preparar la casa, para que cuando se casen, entonces tengan donde vivir y puedan tener las cosas necesarias para su mantenimiento. Y entonces la Biblia nos dice que Cristo fue a preparar. Y mientras tanto, la novia, que es la iglesia, se prepara. Dice Efesios capítulo 5 que la iglesia como esposa le debe a Cristo el sacrificio de su purificación, de su preparación, para presentársela a sí mismo, como dice la Biblia, una iglesia santa y sin mancha, que no tenga tacha. Pero mientras tanto, nos estamos preparando como iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Tenemos que prepararnos. Y esa etapa de preparación requiere también sacrificio, pasar por asuntos que no son tan agradables. La Biblia dice con respecto a la iglesia, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él fundaría su iglesia. ¿Recuerdan Mateo capítulo 16? La Biblia dice sobre la declaración de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a continuación dice, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante esta declaración de Cristo, porque aunque es una promesa de prevalencia de la iglesia, es decir, de victoria, pero al mismo tiempo nos anuncia que para tener victoria hay que tener batalla. ¿O no, amados hermanos? Nadie puede tener victoria sin batallar. Nadie puede ganar sin tener que pelear. Entonces, aunque Cristo nos garantiza la victoria, aunque Cristo nos garantiza que vamos a ganar, pero también nos está diciendo que vamos a tener que pelear, que vamos a tener que batallar. Y bueno, en esta mañana yo quiero, de manera breve, que nosotros veamos un pasaje en el Antiguo Testamento que puede ilustrarnos de alguna manera las batallas que vamos a tener como iglesia, como cuerpo de Cristo, como servidores de Cristo, las batallas que vamos a tener que enfrentar mientras estamos aquí siendo novia de Cristo. El pasaje está en Éxodo capítulo 17. Voy a leer frente a ustedes los versículos 8 al 16 de Éxodo capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones
y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación a generación. Bueno, este pasaje va a servirnos, hermanos, en este día para que nosotros podamos ilustrar sobre las batallas, sobre las luchas que debemos enfrentar mientras estamos transicionando de esta tierra a la tierra prometida. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha prometido mejores días en el futuro? Mejor lugar. El Señor Jesucristo dijo, despidiéndose de sus discípulos en Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparara lugar, vendré otra vez y los tomaré. Yo mismo los tomaré para que sepan a dónde voy y sepan el camino, dijo el Señor Jesucristo. A la pregunta que dijera uno de sus discípulos, muéstranos el camino, el Señor le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La declaración de Cristo sobre que lo que Él era solo es un indicativo de que el único medio para llegar y alcanzar lo que Él nos ha prometido de una tierra mucho mejor, en un tiempo mucho mejor, la respuesta es simple. Sin Cristo no podemos hacer nada, no podemos lograr nada. Más adelante en el capítulo 15 Él dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Amados hermanos, hay que asegurarse de una cosa. Una sola cosa es importante en esta vida. Y debemos estar seguros en eso. Que estemos en Cristo. Que estemos en Cristo. No es que estemos en la iglesia correcta. No. El único camino correcto es Cristo. No importa si estás en Venezuela, Haití, República Dominicana o Armenia. Lo correcto es estar en Cristo. Si estás en Cristo, estás bien. Bueno, vamos a ver 5 principios sobre la iglesia de Jesucristo y su paso por este mundo. Yo dije, la iglesia de Jesucristo y su paso por este mundo es porque yo estoy firmemente convencido de que la iglesia de Jesucristo está de paso en este mundo. Este mundo no es permanente para nosotros. Aquí estamos transicionando, aquí estamos por un tiempo. Nosotros somos temporeros aquí. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que había una fábrica aquí, ¿verdad? El Ingenio. Y habían trabajadores fijos y habían trabajadores temporeros. Y los temporeros, que yo era uno de ellos, llorábamos cuando pitaba la sirena
anunciando el tiempo muerto. ¿Recuerdan eso algunos de aquí? El tiempo muerto indicaba que ya no teníamos trabajo. Bueno, va a llegar un día que no va a sonar la sirena, sino la trompeta, dice la palabra, porque sonará la trompeta anunciando que nuestra etapa en esta tierra ya habrá terminado. Tiempo muerto para nosotros y nos vamos para el cielo. ¿Cuántos van conmigo para allá? Amén. Asegúrense de que vayan con Cristo, no conmigo, ¿eh? Yo lo dije de maldad porque le había dicho que lo más seguro es estar en Cristo. Porque ustedes no saben si yo voy, pero ustedes saben que Cristo viene y Él va para allá. ¿De acuerdo, hermanos? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Bueno, la primera cosa que tenemos que ver es que la iglesia del Señor Jesús, mientras esté peregrinando en este mundo, enfrentará sus batallas. No creamos que vamos a vivir un tiempo de relax aquí en la tierra. Ese es un tiempo de batalla, porque nosotros tenemos que estar sorprendidos de las cosas que el mundo ve como cosas normales. Para nosotros no pueden ser normales, porque nosotros tenemos el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios expresada a través de las Escrituras. Amados hermanos, cada vez que nosotros leemos las Escrituras y comparamos lo que las Escrituras nos dice con el mundo, tenemos que vivir una vida de sorpresa. Una vida de maravilla, maravillándonos cada momento, porque es que el mundo está normalizando cosas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, eso nos trae batallas. Son pleitos internos que tenemos cada día. Tenemos que enfrentarnos con las costumbres que la gente ya ha asumido como normales y que nos quiere imponer a nosotros. Y cuando nosotros nos sublevamos contra esas costumbres, la gente nos ve raro, nos ve como gente que está desfasada, gente que está viviendo una vida que no corresponde. De hecho, tienen razón, porque nosotros no somos de este mundo. No podemos adaptarnos a este mundo. Recuerden el consejo de la Biblia: no se conformen a este mundo, no se adapten a este mundo. Probablemente usted esté trabajando en un lugar donde todos sus compañeros crean que hacer trampa es lo correcto porque todos lo hacen. Y cuando usted se niegue a hacer trampa, lo van a ver como el raro del lugar del trabajo. Los jóvenes están estudiando en las universidades y en los liceos. Allí todo el mundo saca su chivo, todo el mundo lleva su papelito para pasar el examen. Y como cuando usted como cristiano, eso espero, ¿verdad? Que usted como cristiano se niegue a entrar en esa moda, lo van a ver a usted como el malo, como el chivato, como el que no quiere ayudar al otro. Pero es porque usted ha leído en la Escritura que no puede ser un tramposo, que no puede actuar igual como la gente del mundo actúa. No escuché amén, parece que hay muchos estudiantes que hacen trampa aquí, ¿verdad? Es que la vida cristiana es una vida que va como nadando en contra de la corriente. Cuando usted va a hacer un negocio con un socio y el socio quiere que usted diga cosas fuera de la verdad para ganar un poco más de dinero y usted se niega a hacerlo, entonces el socio lo va a ver a usted como una persona rara, extraña. Porque es que no somos de este mundo. Y este mundo va a ofrecernos batalla. Noten en el versículo 8 del capítulo 17 que dice la Biblia: vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Hay dos cosas que debemos aclarar: los nombres Amalek y Refidín. El nombre del jefe del ejército que le hizo guerra al pueblo de Dios tiene un significado para nosotros hoy, y el lugar donde se hizo la guerra también tiene un significado. Pero yo quiero llamar su atención en cuanto a que dice la Biblia que vino Amalek para pelear.
Nosotros no vamos al mundo a buscar pelea, nosotros no vamos a buscar batalla, pero la batalla viene, los enemigos van a venir y van a atacarnos, amados hermanos. Tenemos que estar preparados mentalmente, nuestro ánimo tiene que estar listo para saber que en algún momento alguien nos va a tirar un golpe. Alguien va a venir contra nosotros. Refidín es un paraje del camino. Israel no iba a habitar en Refidín, pero era un lugar por donde ellos tenían que pasar rumbo a la tierra que Dios le había prometido. Igualmente, mis amados hermanos, esta tierra, este municipio Consuelo donde estamos y hemos hecho residencia, no es nuestro lugar permanente. Estamos aquí de paso. Yo creo que alguno quiere quedarse aquí, yo sé. Pero mis amados hermanos, cuando Cristo venga, yo no soy consuelero, yo soy, no consuelero, no, consuelense que se dice, ¿verdad? Yo no soy consuelense, yo soy ciudadano del cielo. Mi lugar es el cielo. Amados hermanos, hay que tener cuidado en dónde está nuestro corazón. Dice la Biblia, donde quiera que esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Recordad la historia de Job y su familia. Cuando Dios le fue a rescatar de Sodoma. Sodoma era una tierra perversa, pervertida, una tierra mala. Pero allí había un cristiano viviendo con su familia. Y Dios le fue a rescatar. Pero el corazón de su esposa estaba apegado a los bienes acumulados en Sodoma. Y aunque Dios, el mismo Dios, envió mensajeros para rescatarlo, su corazón estaba tan apegado a Sodoma que nunca se fue de Sodoma. Y aunque Dios rescató a su esposo y a sus hijas, ella quedó como estatua de sal allí en la cercanía de Sodoma. Amados hermanos, no somos ciudadanos de esta tierra, estamos aquí de paso. Esta tierra es Refidín, este es un paraje. Hemos parado aquí por un momento hasta que nuestro Redentor se manifieste y venga de los cielos para llevarnos a nuestro lugar final. Estamos aquí no para permanecer aquí. Este es un paraje simplemente. Estamos aquí esperando a nuestro Salvador. Amalek, este nombre que aparece como el que ataca al pueblo de Dios, es el prototipo del mal que vive en acecha del creyente. La Biblia advierte que nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta que la Biblia no nos oculta la verdad en cuanto a nuestra existencia en esta tierra? ¿Se dan cuenta que la Biblia pone de manifiesto frente a nosotros toda la verdad de lo que ha de pasar con nosotros aquí? Tenemos un adversario que nos acecha, que nos quiere atacar. Es el mal. A propósito, el mal no es el personaje aquel que nos han mostrado, rojo como la sangre, con cachos y un tridente. El diablo no es así. La Biblia también dice que él se viste como ángel de luz y es capaz de engañarnos. Lo hizo allí en el Edén, tomando forma de serpiente, y con palabras lisonjeras le dijo a Eva: prueben del fruto porque es bueno. Y así hoy día el adversario nos engaña, pone palabras dulces en nuestros oídos, nos convence de que lo malo es bueno y nos invita a saborear aquello que luego va a ser amargo para nuestra existencia. Cuidado, hermanos. La Biblia advierte que hay un Amalek por ahí acechando. El apóstol Pablo, escribiendo aquella carta a Timoteo, dice: pelea la buena batalla de la fe.
¿Se dan cuenta que sí, que tenemos que pelear? Judas dice que debemos pelear ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La Biblia nunca calla acerca de las batallas que tendremos. La Biblia no se queda callada, no se queda en silencio. Siempre habla de que tendremos batalla en esta vida. ¿Cuántos son cristianos aquí? Si usted cree que siendo cristiano ya se libró, déjeme decirle que es lo contrario. Siendo cristiano, ahora es que tenemos batalla. Todos los días batalla. Todos los días batalla. ¿Cuántos se levantaron hoy temprano para tener un buen tiempo de oración? Digo, yo tengo que reformular la pregunta porque temprano para algunos son las 10 de la mañana. Pero hermanos, cuando nosotros queremos levantarnos, la cama se pone más buena y el piso se pone frío. Esas son batallas. Batallas. Cuando queremos leer la Biblia, entra el mensajito de la persona que nosotros queremos conversar con ella por WhatsApp. Eso es batalla. Eso es batalla. Cuando queremos tener un tiempo de quietud, apartado de Dios en la casa, llega esa persona que teníamos tanto tiempo que no veíamos a visitarnos. Eso no es batalla. ¿Batalla? Batalla. Y yo no le voy a decir que esa persona es el diablo, pero recuerden que el diablo se viste como ángel de luz. Batallas. Cuando estás en mala, que necesitas 2,000 pesos, de repente surge en tu mente una oportunidad. Eso es batalla. Una oportunidad que no es santa, de ganarte no los 2,000, de ganarte 5 o 10. Batallas. Y podía mencionarle tanto tipo de batallas que tenemos que enfrentar. Amalek está por ahí, está acechando y él viene a atacar. La Biblia dice también en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Quienes se enfrentan a nosotros son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, son autoridades. Pero el Señor nos ha dado las habilidades y las herramientas, las estrategias para poder enfrentar esas batallas. Porque dice la Biblia, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda a Timoteo 1:7. En nuestras batallas el Señor nos ha dicho que tenemos cómo enfrentar esas batallas. Y si eso es poco, el Señor Jesucristo orando en Juan capítulo 17, versículo 5, versículo 15, dice el Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es garantía para nosotros. En segundo lugar, la iglesia del Señor Jesús está formada por gente débiles que se cansan, que fraquean y se caen. La primera realidad es que tendremos batalla. La segunda cosa es que somos débiles. Pero pastor, usted habló de la garantía que tenemos. Sí, la garantía la tenemos y la vamos a ver. La tenemos en Dios, no en nosotros. No somos lo suficiente para enfrentar esas batallas en nuestra propia fuerza y salir gananciosos. Una de las realidades que tenemos que tener presente en nuestra mente es que somos débiles. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Dice Pedro, Señor, aunque todos se vayan corriendo, yo no. El Señor le dice, yo he orado por ti para que tu fe no faltes. Pedro, tú no puedes contra aquel que te va a hacer la guerra, la batalla. Señor, yo puedo más que todos. El Señor le dice, yo he orado por ti
para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que nos va a garantizar la victoria, mis amados hermanos? La conexión con Dios. No hay otra manera. No hay otra fórmula, no hay otra estrategia. Nuestra conexión con Dios. Nosotros no somos personas independientes, nosotros somos personas dependientes de Dios. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Subraya esta parte aquí. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así que la estrategia era, levanta la mano y tú tienes victoria. Pero si bajas la mano, el otro tiene victoria sobre ti. Pero miren lo que sigue a continuación. Y las manos de Moisés, ¿qué pasaba con ella? Tú sabes que cuando levantas las manos, estoy usando el texto, ¿verdad? No es que estoy diciendo como Samuel Hernández, que cuando levanto la mano mis cargas se van. Yo he intentado hacer eso muchas veces y las cargas lo que hacen es que se multiplican. No son las manos levantadas las que dan la victoria, es la conexión con Dios la que da la victoria. El texto dice que Moisés dijo, yo voy a subir al collado y la vara de Dios estará en mis manos. La vara de Dios significaba ese elemento que lo conectaba con Dios. No eran las manos de Moisés las que sostenían la batalla, era la conexión con Dios, amados. Y a veces nosotros creemos que somos suficientes para enfrentar las batallas en esta vida. Las batallas en esta vida se enfrentan conectados con Dios, amados. Conectados con Dios. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban. Se cansaban. Amados hermanos, Josué era un gran general, estaba peleando ahí. Pero él no podía ganar la batalla sin la ayuda que le brindaba Moisés con sus manos alzadas a Dios. Y estaba hablando con los hermanos del Ministerio de Evangelismo. Están preparando una temporada evangelística para el mes próximo por el barrio Doña Julia. Yo sé que algunos de ustedes no saben que hay un barrio que se llama Doña Julia aquí, pero Belanger, Emilia y Johnny Presbot viven por Doña Julia. Doña Julia es el pasaje que está entre Consuelo y la Tierra Santa de Don Juan. Eso ahí es Doña Julia. Bueno, ustedes saben que yo siempre tengo que decir algo bueno de Don Juan. Bueno, y estamos preparándonos para eso. Pero, amados hermanos, si vamos a ir a evangelizar por allá, debe haber gente que esté conectada con Dios previo a eso, orando fielmente por esa batalla. No podemos ir para allá sin oración. No podemos ir por allá sin estar conectados y dependiendo de Dios. Porque la victoria no está en los cánticos lindos que cantemos, en la estridencia de nuestras voces. No está tampoco en el denuedo de los predicadores. La victoria está en Cristo. En Cristo. ¿Qué más? Moisés era un tremendo líder y tenía buen contacto con Dios a través de su vara, pero no podía sostener sus manos arriba, pues se cansaba. Se cansaba. Aarón y Hur eran tremendos servidores, eran sacerdotes escogidos de Dios que tenían las mejores intenciones para ayudar a Moisés a sostener su mano. Pero no podían sin la piedra. ¿Qué es lo que estamos diciendo, amados? Que debemos considerarnos débiles todos. Y en esa consideración de nuestra debilidad debe también venir la conciencia de que nos necesitamos unos a los otros. Yo no di amén, porque hay mucha gente egoísta aquí esta mañana
que cree que puede solo, pero esta batalla no se puede solo, somos débiles y la debilidad mía es sostenida por la fortaleza de otro, que también es débil en algunos puntos, pero necesita a otro que va a suplir su debilidad. Todos juntos hacemos un equipo de gentes débiles, pero que juntos somos fuertes en Dios. Eso es. ¿O acaso no han oído ustedes que en la unidad está la fuerza? La unidad en Dios. Hermanos, no nos perdamos en eso. En tercer lugar, en la iglesia del Señor Jesús, todos los que somos parte tenemos una función. Note aquí en el texto, los versículos 9, 10 y 12, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. Moisés era el líder y Moisés no fue quien escogió al ejército. Él sabía que quien tenía la capacidad de escoger al ejército era Josué. Y Josué salió a pelear. Pero Moisés salió a orar al collado con la vara de Dios en las manos. Pero él se cansaba. Necesitaba de Hur y de Aarón. Cada uno de ellos tenía una función. Me encanta que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 7 que el Señor, el Espíritu Santo, repartió dones a cada uno conforme Él quiso. Yo creo que hemos tenido un tremendo culto el día de hoy. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hemos tenido un tremendo culto el día de hoy. Pero al principio, cuando presentaron los especiales, hay dos jovencitas que se pararon aquí a hacer una danza, ¿verdad? Imagínense a Patricia y a mí haciendo esa danza ahí. Bueno, yo no voy a decir que Patricia y yo. Déjame no meter a mi esposa en problemas. Imagínense Patricia y mi tía Candita haciendo esa danza. ¿Verdad que no, como que ustedes no la ven en eso a ellas dos? Imagínense a otros cantando con esa voz tan potente que cantó Arelis aquí. Imagínense. No todos podemos hacer de todo. Cada uno de nosotros tiene una función. En el esquema de la iglesia del Señor Jesucristo, Él la diseñó y a cada uno le dio capacidad para hacer lo que deben hacer. Dice Efesios que conforme a la capacidad de cada uno, el edificio va edificándose para ir creciendo en amor. A cada uno se nos dio una capacidad para estar y ser parte de la iglesia de Cristo. En cuarto lugar, la iglesia del Señor Jesús, al trabajar en unidad y coordinar nuestras funciones, trae resultados positivos. Cuando nosotros sabemos, hace creo que una semana por ahí escuché la hermana Minerva Marte dar un testimonio de que ella aquí descubrió cuál era su don. Y que al descubrir cuál era su don, ella ha podido trabajar mejor para la gloria de Dios. Y debe ser la intención de todos y de cada uno de nosotros descubrir cuál es nuestro don, cuáles son nuestros talentos, para ponerlos en función a favor de el pueblo de Dios.
Porque cuando descubrimos cuál es nuestro don o nuestros dones y nuestros talentos, nuestras capacidades, podemos trabajar con conciencia, sabiendo dónde Dios nos quiere y ubicarnos en ese lugar para dar resultados positivos a lo que está haciendo la obra de Dios en medio de este mundo. Miren qué dice el versículo 11 y 12, dice: y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. La pregunta: ¿no había otras personas con manos en medio del pueblo? No había otras personas con manos. Note que el sacerdote llamado, el sumo sacerdote, era Aarón. Pero no dice que cuando Aarón levantaba su mano. Porque la función de Aarón en esa batalla no era levantar su mano, era sostener la mano de Moisés. El más estratégico y aguerrido general que ha conocido el pueblo de Israel era Josué. Pero si ya Moisés era un hombre viejo, ¿por qué Josué, que más adelante sería el sustituto de Moisés como líder del pueblo, no levantó las manos? Porque en ese momento para él no era su función levantar las manos. Era pelear abajo en el campo de batalla. Cada uno de nosotros debe entender cuál es su rol y ubicarse en su rol y ejercer ese rol con toda conciencia para la gloria de Dios, para que el pueblo de Dios pueda tener beneficios positivos, mis amados hermanos. Les cité ahorita Efesios capítulo 4, versículo 16, que voy a leer textualmente como lo dice el apóstol Pablo. Dice: de quien todo el cuerpo, y note las características, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es realmente grandioso cuando todos podemos articularnos según nuestras capacidades para trabajar juntos y buscar y alcanzar las metas que en Dios tenemos propuestas. En quinto lugar, en la iglesia del Señor Jesús, ya lo he dicho varias veces, pero es necesario repetirlo. En la iglesia del Señor Jesús dependemos siempre de Dios para obtener la victoria. Yo no sé cuál es su estrategia que usted usa en su negocio, en su trabajo, en sus estudios, en su familia, en lo que usted tenga por ahí. No sé cuál es la estrategia, pero como parte de la iglesia, como iglesia, no hay modo de que nosotros tengamos victoria independiente de nuestro Señor. Dice el versículo 9, y Moisés, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado, y subrayen esta parte: y la vara de Dios en mi mano. Versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi es: Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó. Y yo no sé si usted lo lee conmigo igual, pero aquí dice: la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. No dice contra el pueblo de Israel. ¿Le parece interesante eso? Cuando estamos en la batalla, los que nos atacan a nosotros no pelean contra nosotros, pelean contra Dios. Yo no sé si usted ha leído Hechos capítulo 9.
Dice la Biblia que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los cristianos, pidió carta para ir y perseguirlos hasta Damasco. Y llegando a la ciudad de Damasco, una gran luz lo sorprendió en el camino y lo derribó. Y Saulo, sin poder ver nada, dice la Biblia, que oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pregunta. La carta que recibía Saulo y a quien Saulo iba a buscar preso era Jesús. Ya Jesús había sido sacrificado, ya Jesús había resucitado, ya Jesús se había levantado y ascendido al cielo. ¿Por qué me persigues? Y dice la Biblia que Saulo, tembloroso y sin poder ver nada, dijo: ¿quién eres? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando se levantan batallas contra la iglesia del Señor, no es contra la iglesia, es contra su Señor. Y aquí la Biblia dice en el versículo 15 de Éxodo 17 que Moisés dijo que Amalek se había levantado contra el Señor. Se había levantado contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No hay manera de que seamos vencedores en esta batalla si no estamos conectados con nuestro Dios. Y amados hermanos, es una invitación a permanecer conectados. Aquí hacemos demasiado énfasis y algunos de ustedes hasta se aburre de tanto que le decimos que hay que estar conectados, que hay que estar orando, que hay que estar estudiando la palabra de Dios, que hay que estar en comunión con Dios. Es que no hay otra manera, amados hermanos, de que salgamos vencedores de esta batalla. Tenemos que estar dependiendo de Dios. Todo aquello que sea un distractor para apartarnos de esa conexión debe ser apartado de nosotros. Todo aquello que sirva como obstáculo para que nosotros no estemos conectados con Dios debe, mis amados hermanos, ser apartado de nuestra vida para que nosotros podamos volver a conectarnos con Dios. Yo estoy terminando, pero permítanme leer lo que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. La palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amados, en Cristo es donde habita la plenitud de Dios. Es en Cristo, no en nosotros. Es en Cristo que habita toda la plenitud de Dios. Es decir, que es Cristo quien representa plenamente y verdaderamente a Dios. Es en Cristo en quien está el liderazgo de la iglesia. Él es la cabeza de todo principado y de todo poder. No nos perdamos en eso. Es en Cristo que estamos completos. Si estamos fuera de Cristo, nos falta mucha cosa. Pero si estamos en Cristo, dice la Biblia, ustedes están completos en Él. Es en Cristo que podemos vencer. Si nos apartamos de Cristo, estamos feos para la foto. Si nos apartamos de Cristo, estamos lejos de la victoria. Si nos alejamos de Cristo, nuestra condición es triste, es tétrica. Amados hermanos, es mi consejo en este día. Si somos iglesia de Cristo, guardemos estos principios. Mientras estemos aquí peregrinando, tendremos batalla. No nos sorprendamos de las batallas que vienen. Somos de Cristo
y somos contrarios al mundo. Vamos a tener batallas. Mientras estamos aquí, todos nosotros que somos parte de la iglesia, somos débiles. No hay un cristiano totalmente fuerte. Todos nosotros tenemos debilidades. En tercer lugar, si eres parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, busca, escudriña, hay alguna función para ti dentro de la iglesia. No es solamente para estar sentado y acudir cada domingo. No, no, no. Hay una cosa que tú tienes que hacer. Tú eres parte de la iglesia y tú tienes que suplir las debilidades de otro. Todos nosotros debemos trabajar unidos y coordinados para que cada función nuestra pueda suplir aquello necesario para la victoria que debemos alcanzar en Cristo. Finalmente, la única garantía de ganancia que tenemos es nuestra conexión con Cristo. No la perdamos. No perdamos la conexión que tenemos con Cristo. Al contrario, dice la Biblia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo quiero pedirles ahora que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Yo voy a llamar por aquí al pastor Arturo que pase. Mientras él pasa, nosotros vamos meditando en lo escuchado el día de hoy. Entre tantas cosas que se dijeron, de seguro hay algo. De seguro hay una cosa o varias cosas que llamaron tu atención, que movieron tu espíritu. Medita en ella. Da gracias a Dios por ella. Fortalécete en ella. Pide dirección a Dios a través de ella.